La Biblia vamos a leer en el libro de Éxodo su capítulo 13, versículo 21 al versículo 22. Cuando lo tenga puede decir un amén. Éxodo capítulo 13, versículo 21 al versículo 22. Gloria al Señor. Éxodo 13, versículo 21 al versículo 22. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando lo tengan pueden decir un amén. Gloria a Jesús. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús y dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Leamos el 22 una vez más. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Gloria al Señor. Les invito a que cierren sus ojos y vamos a orarle al Señor. Si usted quiere que Dios le hable, diga: Señor, háblame esta hermosa mañana. Bendito Dios, gracias una vez más, Señor, por darnos el privilegio, por darnos la oportunidad de estar en su casa, Señor, y poder disfrutar su presencia, Señor. Gracias por ese privilegio que muchos, Señor, no tuvieron ese privilegio, pero nosotros, tu pueblo, Señor, te da gracias, está agradecido por esos privilegios, Señor. En esta mañana te pedimos, Señor, que sea usted abriendo nuestra mente, nuestro corazón. Bendito Dios, yo le pido que me hable esta mañana. Yo le pido que sea usted que me ayude a retener su palabra, Señor. Y le pido que sea usted usando estos labios, Señor, mi boca, Señor, que sean palabras que salgan de la boca suya, Señor, que puedan salir de estos labios, Padre hermoso. Gracias por todo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Qué bueno es el Señor todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Él es bueno y para siempre su misericordia. No hay Dios como nuestro Dios. Muchos han querido imitarlo, otros tienen otros dioses por allá afuera. Pero nosotros tenemos al que hizo los cielos y la tierra, y el que nos formó a nosotros, y ese mismo que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor me dio un título o un tema, como usted quiera llamarlo, caminando bajo el fuego. Caminando bajo el fuego. Gloria al Señor. Cuando meditaba en estos textos, tal vez nosotros lo hemos leído muchas veces y muchas veces hemos escuchado predicaciones, pero a cada vez que usted y yo leemos un texto, Dios nos habla de una manera diferente. Yo puedo leerlo, este momento lo estoy leyendo, Dios me dio de esta manera, pero mañana puedo volver a repetir, a leer estos textos, y Dios me puede dar otra enseñanza más, porque nuestro Dios es así. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios nos habla de una manera diferente. Amén. Caminando bajo el fuego. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros ahora en día? Eso, alguien puede decir, eso fue para el pueblo de Israel que andaba por el desierto. Allá ellos lo necesitaban, nosotros no necesitamos nada de eso. Yo tengo la casa, en casa tengo luz, si necesito luz lo prendo, y si quiero apagarlo lo apago. Pero Dios tiene algo que enseñarnos esta mañana en un sentido espiritual. Él nos quiere hablar espiritualmente, por supuesto utilizando algo literal para Él enseñarnos en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Gloria al Señor. Caminando bajo el fuego. Nosotros miramos el pueblo de Israel que estaban esclavos en Egipto. Estaban esclavos y un esclavo no es libre de hacer cosas. Él siempre está sujeto o sometido a reglas o a leyes y tiene que hacer lo que les dicen ahí. El pueblo de Israel estaba de esa manera, estaban esclavos con Faraón ahí en Egipto. Pero Dios miró el maltrato o la vida que ellos llevaban, amada iglesia. Dios tuvo misericordia. Y para Dios mostrar su misericordia, su amor, Él utilizó a un hombre llamado Moisés.
Todos conocemos ese hombre de Dios, Moisés. Pero nosotros miramos la vida de Moisés, de cómo cuando él nació y luego lo tiraron, ¿verdad?, en una canastita por un arroyo. Fue un proceso. Tal vez en momentos o más bien él nunca se imaginó de los propósitos de Dios que tenía con su vida. Amén. Él nunca se imaginó de eso. Él era tartamudo, él no podía hablar muy bien. Y él tal vez dijo, pues yo no soy capaz de nada. Y nunca se imaginó de lo que Dios iba a hacer con él. Amada iglesia, pero pasó el tiempo y Dios llamó a ese hombre llamado Moisés. Utilizó a ese hombre para rescatar a un pueblo de la esclavitud, de las manos de Faraón ahí en Egipto. Pero para poder ese hombre poder entrar, para Moisés poder entrar a estar ante Faraón y ir y rescatar a ese pueblo, ese hombre tenía que estar bien preparado. Ese hombre tenía que estar bien armado, como podemos decirlo de esa manera. Porque cualquier hombre que hubiera entrado sin autoridad de Dios, Faraón pudo haberlo destruido, pudo haberlo matado ahí en ese lugar. Y por eso cuando Dios llamó a Moisés, él le dijo, te he elegido para que tú vayas y rescatas a mi pueblo, porque he visto la aflicción de ellos. Pero Moisés se quedó viendo a su condición y él dijo, Señor, yo no sirvo para eso. Yo no sé hablar, yo no sé expresarme muy bien. Pero Dios le dijo a Moisés, tranquilo, yo voy a ir contigo. Pero Moisés no se quedó a gusto con eso. Él dijo, Señor, yo quiero ver confirmación, yo quiero ver si realmente usted va a estar en esa situación. Me imagino Moisés tal vez dijo, porque para estar frente a Faraón necesita ver algo más grande, algo más fuerte con uno, porque ahí puedo quedar muerto, pueden destruirme. Pero Dios le dijo a Moisés, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Y Moisés le dijo, Señor, si tu presencia va conmigo, así me meto donde usted sea, donde usted me mande, yo voy. Si su presencia está conmigo, pero si usted no está conmigo, Señor, mejor no me pongas a hacer nada, porque voy a perecer. Amada iglesia, Dios hizo promesas a Moisés. Amén. Y él cumplió. Amén. Por eso Moisés cuando se presentaba a Faraón, él iba con la frente en alto, él iba confiado, porque había uno grande que le había hecho promesas a su vida, que él iba a estar ahí, aunque Faraón hiciera tantas cosas o se levantara contra la vida de él. Pero Moisés había puesto su confianza en aquel que lo había llamado. Amada iglesia, Moisés dijo, si ese Dios todopoderoso va conmigo, algo va a salir, algo bueno el Señor va a hacer cuando esté enfrente de Faraón. Amada iglesia, y eso es lo que nosotros miramos, que Dios se glorificó en la vida de Moisés y entre el pueblo de Israel. Fue un proceso que tuvo que pasar Moisés para que Faraón soltase al pueblo. Pero Dios le dio la victoria a Moisés. Y salieron para ir. Dios no les iba a sacar de un lugar y tirarlos o abandonarlos al desierto. No. Dios les prometió, antes de salir les prometió una tierra prometida. Aleluya. Pero para eso tenían que caminar el desierto. Y ellos, cuando escucharon que Dios tenía algo prometido, una tierra prometida, y obedecieron y siguieron a Moisés y empezaron a caminar por el desierto. En ese desierto que hay, en el desierto hay serpientes, hay escorpiones, hay animales venenosos ahí. En el desierto hay oscuridad, hay frío, hay de todo. Pero Moisés estaba seguro quién lo había llamado. Amén. Y él dijo, si él me dijo que va a estar conmigo, pues en ese desierto, aunque la cosa esté difícil, mi Dios va a estar conmigo. Amén. Él iba delante del pueblo. Empezaron a caminar
Y Dios empezó a mostrar su gloria, a mostrar su poder ante el pueblo. Y nosotros miramos en estos textos que el Señor, nuestro Dios, por el día le ponía una columna de nube para que el sol no les afectase y pudiesen caminar a gusto. Y por de noche Él le ponía una columna de fuego. Y esa columna de fuego es la misma presencia de nuestro Dios. La columna de nube es la misma presencia de nuestro Dios. Dios iba con el pueblo de Israel. Amén. Muchas veces el pueblo de Israel fue rebelde con Dios. Renegaba, hablaba mal de Dios, hablaba mal de Moisés. Pero Dios estaba en medio de eso, cumpliendo su palabra que había prometido a Moisés de que Él iba a estar con ellos. Amén. Pero, amada iglesia, ahora el mensaje es para nosotros. Es para usted, amada hermana, hermano, joven, jovencita. Este mensaje es para usted. Dios nos ha llamado a nosotros con un propósito. Amén. En su momento tú no entiendes el estar sentado en la iglesia. En este momento tal vez más de uno no entiende el por qué está en este lugar. Pero sí quiero decirle en el nombre de Jesús que si Dios lo llamó es porque propósito grande tiene nuestro Dios con su vida. Ahora nos toca a nosotros creerle a la voz de Dios. Amén. Nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo. A mí me sacó del mundo, a usted también lo sacó de allá. Éramos esclavos, éramos manipulados, podemos decirlo, por el mismo enemigo. El enemigo nos impulsaba a hacer algo malo y nosotros lo hacíamos porque éramos gobernados por él. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Voy a hablar de mí. Dios tuvo misericordia de mí. Levantó a un Moisés que me llevó palabra a decirme que Jesucristo me amaba y que aún había oportunidad para mí. Cuando yo había perdido la esperanza de un día estar en la casa del Señor, Dios mandó a alguien para decirle que aún había esperanza para mí. Y mire, Dios tuvo misericordia y me sacó, me rescató de Egipto. Dios lo ha rescatado a usted, hermana. Lo ha rescatado. Pero tal vez situaciones que estés viviendo no lo entiendes en este momento. Situaciones que estás pasando no lo entiendes. Y piensas que Dios ya no va a cumplir lo que te prometió algún día. Pero, amada iglesia, nuestro Dios es fiel a su palabra. Él no es hombre para mentir y ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él te llamó con propósitos, Él tiene planes, Él va a cumplir tu propósito en tu vida. Pero, amada iglesia, nos toca a nosotros continuar caminando, amada iglesia, en el desierto. En el desierto no es fácil. ¿Cuántos caminaron por el desierto? ¿O solo yo? Todos caminamos, más de uno conoce el desierto. ¿Cómo es ahí? Te quedas abandonado, te pierdes. Miras para todos lados y miras los cerros, lo mismo, los montes y todo igual. Para nosotros poder caminar en el desierto necesitamos un guía. Así es. Necesitábamos un guía. Cuando yo caminé por el desierto, necesité a alguien que me guiaba, alguien que conocía el camino. Porque si yo no lo hacía de esa manera, yo en el desierto iba a morir. En el desierto iba yo a perecer. Pero por eso usamos un guía. Amada iglesia, en nuestro caminar, Dios te ha sacado de la esclavitud del mundo, del pecado. Y nos ha traído a caminar. Tal vez ahorita estás atravesando desiertos o vamos un camino que nos conduce a la vida eterna. El pueblo de Israel tenía una promesa de una tierra prometida. Que era terrenal. Pero, amada iglesia, ahora Dios nos ha prometido una tierra celestial que está en el cielo, que es la nueva Jerusalén. Para nosotros poder llegar allá, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que entender quién fue el que nos llamó. Amada iglesia, para nosotros permanecer en el camino del Señor, tenemos que
tenemos que entender quién es el que nos hizo el llamado. ¿Cuántos creen que Dios lo llamó? Amén. Si todos entendemos que Dios nos ha llamado y que estamos en la casa del Señor, porque así es el propósito. Dios tiene planes con nuestra vida. Ahora nos toca a nosotros permanecer. Tenemos una tierra prometida. Amén. Que el Señor ya nos lo prometió. Pero ahora nos toca que caminar. Aleluya. Nos toca que caminar. Y aquí nosotros necesitamos como guía en este camino es el Espíritu Santo. Amén. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo, que es nuestro Dios mismo, para que Él nos guíe. Amén. Para que nos vaya guiando por este desierto llamado mundo. Amada iglesia, nosotros estamos caminando en un desierto, es complicado. Hablando en un sentido espiritual, en el mundo, en el desierto, hay animales que te pueden picar, morder y morirte. En el mundo hay cosas que nos pueden destruir nuestra vida espiritual. En el mundo hay muchas cosas que pueden destruir nuestra vida. Por eso nosotros, amada iglesia, necesitamos la presencia del Señor en nuestra vida. La columna de nube, una protección de Dios para el pueblo. La columna de fuego era para alumbrarlos de noche. Porque, y cuando pensaba en esto, nosotros aquí dentro de la iglesia, todos estamos en luz. Todos estamos en luz aquí. El detalle es salir de la puerta para afuera. Ahí es donde nos vamos a encontrar con las tinieblas. Y en medio de esa tiniebla, es ahí donde usted y yo necesitamos el fuego de Dios. Amén. Es ahí donde nosotros necesitamos el Espíritu Santo, para que Él nos vaya guiando, para que Él nos vaya diciendo lo que es bueno y lo que no es bueno, para que Él nos vaya guiando, amada iglesia. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida para poder continuar en este camino o en este desierto, para poder llegar a la nueva Jerusalén. Amén. Lo necesitamos, es una necesidad, amada iglesia. Dios prometió cuidar y Dios cuidó a su pueblo. Dios te ha prometido cuidar y Él ha prometido y te está cuidando y te quiere seguir cuidando. Pero usted quiere permanecer bajo la cobertura del Señor. Si usted quiere permanecer bajo la cobertura de nuestro Dios, usted va a tener la protección de Dios. Eso no significa que usted no va a atravesar cosas. Sí va a pasar cosas, pero Dios va a estar ahí. Dios le va a dar solución a cualquier situación con lo que tú te estés enfrentando. Porque el pueblo de Israel en el desierto se enfrentó a tantas cosas, pero Dios les daba la victoria. Amada iglesia, Dios les daba la victoria. Dios te sacó del mundo no para mandarte al fuego, no, te sacó del mundo para darte una vida eterna. Por eso vale la pena tener a Dios en nuestra vida, vale la pena adorar a nuestro Dios. Muchas veces tenemos que restringirnos de muchas cosas, pero vale la pena. Un día, iglesia, nosotros vamos a gritar, vamos a decir, valió la pena. Si está casada o está casado, le va a decir a la esposa, esposo, valió la pena esforzarnos en agradar al Señor. Hijo, tal vez los hijos le van a decir a los padres, padre, valió la pena los esfuerzos, valió la pena los regaños, las llamadas de atención, valió la pena porque vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Amada iglesia, un día lo vamos a gritar. ¿Cuánto lo creen? Un día lo vamos a gritar y ese día está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Caminando bajo el fuego, caminando bajo la presencia de nuestro Dios. El fuego, ¿qué hace el fuego? ¿Para qué ocupa el fuego usted? Para cocinar, para hacer muchas cosas, para calentar algo. Los animales que puedan picar o que sean muy venenosos, ven una lumbre, no se meten a la lumbre, ellos se ahuyentan, ellos se van, porque no soportan el fuego que usted pueda tener. Amada iglesia, en nuestro Dios, en la presencia, el fuego es un tipo del Espíritu Santo.
Santo en nuestra vida. Amada iglesia, el Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos da la fuerza, nos da el poder para reprender cualquier tipo de animal, hablando en un sentido espiritual. Es el Espíritu Santo, amada iglesia. El pueblo de Israel caminó de noche, pero ellos andaban de día porque Dios le ponía la columna de fuego. Este caminar, amada iglesia, no es de un día y descansamos 20 días y empezamos después de esos 20 días a caminar otra vez. No, este caminar es constante. Por eso Dios les ponía la columna de nube de día para que caminasen, y en la noche la columna de fuego para que no se detuvieran. Para que no se detuvieran, para que ellos siguiesen caminando y que nadie pudiese interrumpir su caminar. Amada iglesia, nuestra vida en el Señor es lo mismo. La vida del cristiano tiene que ser como la luz de la aurora, dice, que va de aumento en aumento hasta que el día llega a ser perfecto. Amada iglesia, nuestra vida tiene que ser así, caminando bajo el fuego, la presencia de nuestro Dios en nuestra vida. Dios alumbra nuestro camino. Dios nos va guiando nuestro caminar. Muchas veces yo creo que a usted le ha tocado, tal vez se ha presentado en situaciones tal vez difíciles y usted siente que alguien le dice, no, eso no está bien, por ahí no es. ¿Y quién lo hace eso? Lo hace el Señor. El Señor librándote de muchas cosas. Amada iglesia, por eso necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo de día y de noche. Amén. De día y de noche. En la iglesia y afuera, que es oscuridad, amén, que es el mundo, necesitamos a Dios. O saliendo tal vez de la iglesia, empezamos a ver tantas cosas a nuestro alrededor, como hombres, mujeres y tanta cosa. Empiezas a mirar cosas que el mundo tal vez te pone a la vista, y es ahí donde nosotros necesitamos el fuego de Dios. Amén. Es donde nosotros necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Es necesario el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén, amén. ¿Qué cree usted? Sí, amén. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. El mismo fuego que guiaba al pueblo de Israel de noche es el mismo que nos quiere guiar en este tiempo. Es el mismo, Él no ha cambiado. Amén. Podrán cambiar los hombres pueden cambiar las enseñanzas, pero la palabra del Señor es la misma. Amén. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, dice, no pasará. Por eso nuestro Dios no ha cambiado. Amén. Necesitamos nosotros buscar esa presencia, esa llenura del Espíritu Santo. Lo necesitamos. Es una necesidad que la iglesia debe de tener. Debe de anhelar ese bautismo, ese fuego del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Leamos el libro de Mateo, amada iglesia. Mateo, su capítulo 3, versículo 11. Gloria al Señor. Cuando lo tenga puede decir un amén. Amén. Gloria a Jesús. Mateo, su capítulo 3. Mateo 3, 11. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: yo a la verdad os bautizo en agua, dice, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese texto lo dice Juan el Bautista. Yo bautizo con agua, pero atrás de mí viene alguien que Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amada iglesia, leamos Lucas 24, 49. Gloria a Jesús. Lucas 24, 49. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Lucas 24, 49. Cuando lo tenga puede decir un amén.
Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dice así: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Esas palabras se los dijo a los discípulos. Amén. Eso lo dijo a los discípulos. En el libro de Mateo, su capítulo 3, 11, el que acabamos de leer también, el mismo Señor Jesucristo. Juan era el que estaba diciendo del que venía detrás de él. Él iba a bautizar con Espíritu Santo. Ahora nosotros miramos en el 49, ahora Jesús mismo diciendo estas palabras a sus discípulos. Eran discípulos, eran seguidores de Jesús, pero había algo más que Dios tenía para ellos todavía. Pero para eso tenían que permanecer. Iba a pasar un proceso. El Señor mandaron el Espíritu Santo para poder bautizar con Espíritu Santo. El Señor tenía que haber ascendido al cielo. Amén. Cuando Jesús estuvo diciendo estas palabras: quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Permanecen, quédense ahí. Y nosotros vamos a mirar esto, amada iglesia, porque nosotros necesitamos ser llenos del poder de Dios. Amén. Nosotros necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego, de cual dice la palabra del Señor. Amén. Amada iglesia, a las enseñanzas muchos lo han cambiado y ya no le dan tanta importancia en esto. Pero amada iglesia, si el mundo llegase a entender que no hay nada más hermoso que tener la presencia de Dios en nuestra vida, las cosas cambiarían, amada iglesia. Lucas 24, 49, que lo acabamos de leer. Dice la palabra una vez más: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Leamos Hechos 1:4, que estas palabras están en Hechos 1:4. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hechos 1:4. Gloria a Jesús. Vamos a leer el 4 y el 5. Hechos 1, 4 y 5. Gloria al nombre de Jesús. Esta promesa aún sigue vigente. Amén. Esta promesa es para ustedes, para mí, es para los hijos y para los hijos de tus hijos. Amén. Esta promesa está vigente aún. Leamos Hechos 1, 4 y 5. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esas palabras lo dijo Jesús. Amén. Y eso no ha cambiado. Y esas palabras el Señor mismo nos lo está diciendo en esta hermosa mañana. Esas mismas palabras Él nos lo dice a nosotros directamente esta mañana. Allá lo dijo a sus discípulos. Allá, ahora nosotros somos discípulos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y Él nos lo vuelve a decir a nosotros, que necesitamos ser llenos, vestidos del poder de lo alto. ¿Para qué? Para poder enfrentarnos a muchas cosas que hay por allá afuera. Amén. Así es. Necesitamos el Espíritu Santo para ser guiados por el Señor. Amén. Lo necesitamos, amada iglesia. Amén. Así es. Gloria al nombre de Jesús. El Espíritu Santo, ¿para quién es? Todos. Para los sedientos, para todo sediento, para todos, para toda la humanidad, para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Vamos a leerlo en Juan 7, 37 a 39. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Juan capítulo 7, versículo 7 al 39. Gloria a nuestro Dios. El Señor hablaba con sus discípulos, pero había algo más que ellos tenían que recibir. Tú eres discípulo del Señor. Aleluya. Tú eres una seguidora o un seguidor del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero necesitamos algo más, Amén. que es el poder de lo alto,
que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Sí, amén. Gloria al nombre de Jesús. Dice así, dice el Señor Jesús en Juan 7:37 en adelante. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, dice, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y de qué estaba hablando el Señor Jesús? Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había sido... porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Para quién era la promesa? Para los sedientos y para todos aquellos que creyesen en Jesús. Amén, gloria a Dios. Usted y yo creemos en Jesús Amén. y necesitamos. Aleluya. Vamos a ver una diferencia. Alguien puede decir: es que yo ya fui bautizado en el nombre de Jesús y ya tengo el Espíritu Santo. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. No me crea a mí, no me vaya a creer a mí, no. Vamos a leerlo, que la palabra del Señor nos hable en esta hermosa mañana, porque esto es Dios, es nuestro Dios, no ha cambiado. Esa promesa aún sigue vigente y lo vamos a ver más adelante. Amada iglesia, por eso use su Biblia y que usted vea lo que la Biblia nos lo dice. Y está de usted creerlo o no creerlo. O le va a pasar como a mí me pasaba antes. Antes me pasaba algo raro, extraño, porque nunca había vivido esto o nunca había escuchado la necesidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo a los hermanos les he contado, y tal vez los que están aquí no escucharon esto, pero yo antes me burlaba de la gente que hablaba en lenguas. Me burlaba de ellos, yo decía que estaban locos. Eso decía yo, porque no creía yo. No creía en el bautismo del Espíritu Santo, no creía en esos dones, yo no creía de eso. ¿Por qué no creía? Porque no me lo habían enseñado. Y mucha gente no cree porque no se le enseñan, los líderes le ponen poca importancia y no enseñan la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Si usted se va a dar cuenta, amada iglesia, los discípulos eran discípulos de Jesús, andaban con él, eran testigos del poder de Dios, como usted lo es también. Usted ha sido testiga o testigo del poder de Dios, y Dios ha hecho tantas cosas en su vida. Pero hace falta algo en su vida. Hace falta algo. Mire, amada iglesia, los discípulos andaban con él, pero les hacía falta algo. Digo, no se muevan de Jerusalén. Hay un regalito para ustedes. Hay un regalito que eso los va a vestir de ese poder de lo alto. Amén, gloria a Dios. Pero tienen que esperar. Tienen que tener paciencia. Él no les dijo cuánto tiempo tenían que esperar en Jerusalén. No les dijo solamente: espérense en Jerusalén. Y iban a esperar los que realmente estaban creyendo en el Señor. Sí, amén. Porque mucha gente pudo haber escuchado esas palabras: no se muevan de Jerusalén. Pero probablemente muchos se arrepintieron y dijeron: esto es mentira, porque pasó un día, 2 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y no miraban respuesta de esa promesa del Señor. Pero hubo un grupito de 120, solamente 120, amén, que le creyeron al Señor y permanecieron unánimes adorando al Señor. Y nosotros miramos esa historia en Hechos, su capítulo 2 en adelante, donde Dios cumplió su promesa y Él los vistió con poder de lo alto. ¿Qué dice Hechos 1:8? ¿Qué dice? Eso es para nosotros, amada iglesia. Leamos Hechos 1:8. Gloria al Señor Jesús. Hechos 1:8. Esa promesa es para usted. Esa promesa es para ustedes, para mí, joven. Esto es para ti también. Aleluya. Hermana, eso para nosotros. Pero nos toca creerlo, amada iglesia. Dice el Señor Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que cuando los discípulos andaban con Jesús, no tenían poder.
¿Qué dice? Y recibiréis poder Amén. Así es. cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Sí, amén. y me seréis testigos. Eran discípulos, eran hijos de Dios, los apóstoles. Eran seguidores de Jesús, amaban a Jesús, pero necesitaban algo más. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaban algo más? Porque Jesús pudo haberlos dejado así, ya son mis hijos y ya. No, porque Jesús sabía lo que ellos se iban a enfrentar. Ellos se iban a enfrentar a tantas cosas, y si no es el poder de Dios, los discípulos no hubieran aguantado. Jesús sabía lo que se iban a enfrentar. Así es. Y Dios sabe a lo que usted se va a enfrentar, Así es. o a lo que usted se está enfrentando. Y por eso el Señor nos dice esto: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Les sigo contando lo que me pasó a mí. Yo no había escuchado, sí hablaba del Espíritu Santo y todo, pero yo no creía en el bautismo como hablar en otras lenguas. Yo miraba a la gente y me burlaba y decía, están locos. Y lo miraba yo saltar a veces y yo los tiraba locos, pues. ¿Por qué? Porque no me habían enseñado a mí. No me habían enseñado. Pero después pasaron los años y Dios tuvo misericordia de mí. Y empecé a escuchar la necesidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo. En el 2019 empecé a escuchar estos mensajes, que necesitábamos recibir el bautismo del Espíritu Santo y con evidencia de hablar en otras lenguas. Y tal vez los hermanos que me vieron son testigos, que brotó algo en mí, una necesidad. Y dije yo, ¿qué se sentirá? ¿Qué se sentirá el hablar en lenguas? ¿Qué se sentirá el recibir el bautismo del Espíritu Santo? Empezó a brotar algo en mí. Hacía la invitación al frente y yo era el primero que pasaba. El pastor tal vez puede decir las veces que pasaba sucio, venía del trabajo y pasaba directo a la iglesia. Y hacía la invitación y yo pasaba frente. Pasó un mes y medio, y la duda empezaba a venir en mí. Esto no es para ti. Y me empezaba a señalarme yo mismo, mis errores, mis faltas. Y varias veces, y lo he contado aquí, como en 3 ocasiones el pastor René se me acercó y me ponía la mano en la cabeza y me decía, abre tu boca y alaba al Señor. Porque yo tenía mucha pena, vergüenza adorar a Dios. Era hijo de Dios, sí. Era seguidor de Dios, sí. Pero me daba pena, me daba vergüenza. Como tal vez hay alguien aquí o alguien en otro lado que le da pena aplaudir, abrir la boca, mirar que nadie lo esté viendo para poder adorar a Dios con libertad. Pero eso no debe de ser así. Nosotros debemos de adorar al Señor con libertad, con el alma, amada iglesia, nuestro Dios. Cuando se trata de adorar a Dios, vamos a adorarlo con el alma, porque Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En otra ocasión, otro día distinto, lo mismo, pasé al frente y el pastor se me acerca una vez más. Y las enseñanzas que nunca hacía falta de ser llenos del Espíritu Santo. La siguiente vez el pastor hizo lo mismo y yo continué con lo mismo. No abría mi boca para adorar al Señor. Yo quería ser lleno del Espíritu Santo. Sí quería, anhelaba hacer ese. Dios había provocado algo en mí como una necesidad a ver qué se sentía. Y le dije, Señor Jesús, yo sé que soy un pecador. Yo sé que te he fallado de muchas maneras. Pero si esa promesa es para todos, Señor, yo lo necesito. Amén. Empecé a creer a esa promesa que está aquí. Podrá cambiar el hombre, pero la palabra del Señor no va a cambiar. Amén. Si tú crees esta palabra, esto es para ti. Hoy puedes ser lleno del Espíritu Santo. Hoy puede pasar algo en tu vida, algo si tú lo crees. Amén. Y pasó como la tercera vez. Estaba orando, estaba de pie. Me acuerdo ese día, un 21 de marzo del 2019. Pero ya había yo creído en eso. Dije yo, entonces si es necesario, pues voy a estar ahí. Y pasaba frente. El enemigo venía con cosas en mi mente que no era para mí, por mi condición.
pero seguí creyéndole al Señor. Y en una de esas, el pastor se me acerca y me dice, abre tu boca y adora al Señor. Y empecé a adorarle al Señor. Empecé a abrir mi boca. Levanté mis manos, me acuerdo de ese día que empecé a decirle, Señor, yo sé que tú eres santo. Me olvidé de mi condición, me olvidé de tantas cosas y empecé a darle libertad al Espíritu Santo y empecé a decirle, Señor, tú eres santo, tú eres digno. Iglesia, y de repente viví la experiencia que nunca me imaginé vivirlo. Pero iglesia, esto es que nosotros tenemos que creerle al Señor. Tenemos que creerle, esta promesa es para usted, hermano, joven, jovencita. Esto es para usted, para tus hijos y para los hijos de tus hijos y para todos a quienes el Señor hoy amare. Alguien puede decir esto es solo para la iglesia primitiva y a nosotros, o para el pueblo de Israel. Nosotros no tenemos que ver nada en eso, no. Nuestro Dios es el mismo. Amén. La promesa de Él sigue vigente. Amén. Ahora nos toca a nosotros creerle al Señor. ¿Cuántos le creen al Señor? ¿Cuántos creen que es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo? Y va a haber ejemplos, vamos a ver ejemplos aquí, amada iglesia. Dios quiere vestirnos del poder de lo alto. Nosotros somos soldados, ¿verdad? Somos soldados de Jesucristo. La Biblia nos habla o nos señala como soldados de Jesucristo. Un soldado desde un momento que llena el papeleo y ya le dan su uniforme, ya es un soldado. Pero a ese soldado, no entrando, le dan un fusil ya para que vaya a una guerra y vaya a matar a gente. No, es un soldado, sí, está en ese círculo militar, sí lo es. Pero para que le den un arma, él necesita estar preparado para eso. Amada iglesia, nosotros somos soldados de Jesucristo. Los discípulos que andaban con Jesús eran soldados de Jesús, eran seguidores de Él. Pero había algo que les hacía falta. Jesús les dijo, ya no me van a tener en persona. Yo voy a irme, dice el Señor, pero no van a quedar solos. Ustedes van a recibir un poder sobrenatural. Ustedes van a recibir algo grande. Pero para eso ustedes tienen que creer y permanecer y quedarse en Jerusalén. Pasaron los días y mantenían ahí. Tal vez habían más de 120, tal vez habían más. Pero pasó el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, una semana, 2 semanas y nada. Muchos tal vez se desanimaron, como tal vez alguien puede desanimarse también, porque le clama al Señor y dice, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, quiero vivir esa experiencia de hablar en nuevas lenguas, en lenguas diferentes, lenguas angelicales, y no lo recibe, se desespera. Empieza a entrar la duda en su vida y ya deja de clamarle al Señor. Tal vez ahí en ese aposento alto habían muchos, pero pasaron los días y se fueron. Pero había un grupito que le creyeron. Me imagino, tal vez es un pensamiento de imaginación. Tal vez habían hermanos que no estuvieron cuando Jesús les dijo esas palabras. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Tal vez habían muchos que no. Pero los discípulos sí estaban con Jesús. Me imagino yo tal vez a los hermanos, tal vez se acercaban a Pedro, a Juan. Juan, es cierto, de veras, ustedes están seguros que Jesús les dijo esa promesa. ¿Ustedes están seguros? Porque han pasado 2 semanas, 3 semanas y no vemos nosotros eso. Esa promesa, ¿ustedes están seguros que Jesús les dijo? Me imagino yo decirle a Pedro, Juan, contestándole a los hermanos, claro que sí, Él nos lo prometió. Aleluya. Y no importa el tiempo que tengamos que esperar, pero lo vamos a esperar. Si pasan días, meses o tal vez años, pero vamos a esperar a esa promesa. Aleluya.
Tal vez decía Pedro y Juan, vamos a esperar esa promesa. No sé cuánto tiempo, pero vamos a esperar. Nosotros le creemos a aquel que nos dijo esa promesa. Porque nuestro Dios no es hombre para mentir y ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que te va a vestir del poder de lo alto, Él lo va a hacer. Pero tienes que permanecer en el camino del Señor. Si hoy tú no recibes esa promesa, tú puedes recibirlo mañana en tu casa, en la escuela, donde tú adores el nombre glorioso del Señor. Pero que no se te quite de la mente que nosotros somos necesitados de ese poder de lo alto. Si los discípulos lo necesitaban, nosotros mucho más. Amén, así es. Necesitamos del Señor, amada iglesia. Gloria a Dios. Y le digo desde ese día que el Señor me permitió vivir esa experiencia. Ya no más vergüenza, Aleluya. ya no más pena. Amén, así es. Y ahora gritamos, saltamos, lloramos y cantamos sin pena. Porque hemos llegado a entender que nuestra alabanza, que todo lo que usted y yo hacemos es para el Señor Jesucristo. Si tú tienes buena voz, gloria a Dios, adóralo con esa voz. Y si tú no tienes buena voz, también adóralo con esa voz. Y tal vez tú dices, no, es que hoy estoy enfermo y no puedo cantar. Adóralo con tus manos. Y si tus manos dice canto, que dice, si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Los pies no hablan, pero sí pueden saltarle delante de la presencia del Señor. El salmista David danzaba en la presencia del Señor. Amada iglesia, nosotros debemos de entender esto, que el que nos llamó es todopoderoso y que Él tiene promesas grandes para nuestra vida. Joven, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Si alguno tiene sed, dijo el Señor. Aleluya. Si alguno necesita, porque usted puede tener un estanque de agua cristalinas puras, pero si usted no tiene sed, solamente lo va a mirar con menosprecio y quizás le va a meter basura. Si no hay necesidad, si usted no tiene sed, pero muéstrale esa piscina, muéstrale ese agua a alguien que tiene sed. Esa persona, ese hombre o esa mujer no va a pensarlo para tirarse y a empezar a beber de ese agua. Amada iglesia, nuestro Dios es lo mismo. Por eso Él dijo, si alguno tiene sed, en otras palabras, si alguno tiene necesidad, venga a mí y beba. Aleluya. Y como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Él hablaba, ¿de qué hablaba? Del Espíritu Santo. Amén, amén. Oh, Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder. Cuando ellos iban a vivir esa experiencia, la vida de ellos cambió. Ya no miramos a un Pedro cobarde, ya no miramos a un Pedro temeroso, ya no. Antes, cuando a Jesús lo arrestaron, los discípulos se escondieron. Pero después que miramos que fueron investidos del poder de lo alto, de Hechos capítulo 2, miramos que la promesa se cumplió. Aleluya. Y después de eso, ya no miramos a un Pedro así, miramos a un Pedro valiente. Lo metían preso, allá estaba cantándole al Señor. Aleluya. Hacían tantas cosas y él ahí estaba adorando al Señor. Amén, así ¿Por qué? es. Porque había un fuego, había algo Aleluya. dentro que lo quemaba en el alma, en el corazón. Y es el Espíritu Santo. Tal vez de esos deseos de venir a la iglesia, esos deseos de cantar al Señor, no son provocados por ti mismo. Es el Espíritu Santo que provoca eso, amada iglesia, en nuestra vida. Nosotros necesitamos caminar bajo el fuego del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos creerle a estas promesas Aleluya. que el Señor nos ha prometido. Amén. Recibiréis poder. ¿Poder para qué? ¿Para pelear con el vecino? No. ¿Para pelear con el compañero de trabajo? No,
poder para vencer tentaciones, luchas, cosas que el enemigo pone allá afuera. Así es. Para eso es el poder, amada iglesia. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es una promesa vigente. Amén. Vigente, que está vigente hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Yo creía esa promesa y el Señor cumplió. Él cumplió, porque esa promesa está vigente. Aleluya. Lo importante es creer. Amén. Si tú crees que esto es real, que esta palabra, esta promesa es Jesús mismo y que lo que Él dice lo cumple, hoy lo puedes recibir. Gloria a Dios. Pero si tú no crees en eso, no lo vas a recibir. Pero esta invitación es, si alguno tiene sed, Aleluya. venga a mí y beba. Yo sacio. El Espíritu Santo sacia, llena los vacíos que pueda haber en el corazón de alguien, amada iglesia. Vamos a ver unos ejemplos, 3 ejemplos. Hay muchos, pero vamos a leer estos 3 ejemplos. El Espíritu Santo la promesa no fue solo para los discípulos, no, sino fue para todos aquellos que creyesen en el Señor Jesucristo. Si nosotros le hemos creído al Señor, esa promesa es para nosotros. Debemos de aferrarnos a esa promesa. Experimentemos cosas en el Señor. Porque usted puede decirle: Señor, yo quiero experimentar qué se siente. Yo necesito tener ese poder. Tu palabra dice que es poder que iba a venir en nuestra vida y que íbamos a ser investidos de ese poder. Y yo quiero vivir esa experiencia. Yo quiero tener ese poder en mi vida, Señor, y empezarle a clamar al Señor y a creerle a Él. Y estoy seguro que el Señor va a llenar su vida, va a bautizarlo. Y en un momento inesperado usted va a empezar a vivir experiencias gloriosas en el Señor Jesucristo. Leamos Joel 2:28. Joel 2:28 es un texto muy conocido, amada iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Joel 2:28 es una promesa. Mire lo que pasó aquí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Cuando tenga puede decir un amén. Amén. Porque vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice aquí. Y después de esto, dice nuestro Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Es una promesa que se dio cumplimiento. Vamos a leer en el libro de Hechos, su capítulo 2, versículo 15 al 16. 15 al 18. Hechos, capítulo 2, versículo 15 al 18. Cuando lo tenga, puede decir un amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Mire lo que dice aquí. Hechos, su capítulo 2, versículo 15 al 18. Gloria al nombre de Jesús. Dice así: por esto... porque estos no están ebrios, dice, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho, dice, por el profeta Joel, lo que acabamos de leer. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Gloria el nombre de Jesús. Vamos a leer Hechos, su capítulo 2, ahí mismo, del versículo 1 al versículo 4. Gloria al Señor. Una hoja anterior. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amada iglesia, ahí se cumplió la promesa que Jesús les dijo a sus discípulos: y recibiréis poder. Quédense en Jerusalén,
porque ahí ustedes van a ser vestidos del poder de lo alto. Amada iglesia, esa promesa de Joel 2:28 se dio cumplimiento. Amén. Y lo acabamos de ver. En el 15 al 18 miramos que ahí se cumplió. ¿Cuánto tiempo pasó? Me imagino cientos de años o miles de años de Joel ahí a los hechos. Muchos años. Pero Dios es fiel a su palabra. Amén, amén. Así pasen los años, el Señor es fiel a su palabra. Y nosotros miramos, la gente lo miraba como locos, como yo miraba a otros hermanos que danzaban, que hablaban en lenguas, y yo les decía, están locos. Están locos por la enseñanza que me habían dado a mí. Pero cuando yo llegué a creer, y ahora he vivido esa experiencia, amada iglesia, no hay nada más bonito que esa experiencia. Amén. No hay nada más bonito que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a ver otros ejemplos. Yo le invito a que vamos a ver Hechos 8, 12 al 17. Si tú estás bautizado, gloria a Dios. Ya estás bautizado en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Pero necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor Jesús. Hechos su capítulo 8, versículo 12 al 17. Cuando lo tenga puede decir un amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leerlo y váyase dando cuenta lo que dice la palabra de nuestro Dios. No diga el hermano dijo, el hermano me enseñó. No. Lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles, mire, aquí vamos a entenderlo, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, dice, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y mira el 16 detenidamente: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y dice el 17: entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Qué dice ahí? Mire, ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero eso no se quedaba ahí. Eso no se quedaba ahí. Había algo más que tenían que recibir, y es el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Es lo que dice que no habían recibido el Espíritu Santo aún. Habían sido bautizados, sí, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Entonces llegó Pedro, Juan, oraron por ellos y pusieron las manos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta que los discípulos ya eran discípulos del Señor, ya eran seguidores, ya eran creyentes de Jesús? Pero había algo más, un regalo más. Ese mismo regalo que tiene para ti y para mí. Aleluya. Si nosotros le creemos al Señor, amada iglesia. Miramos que, y alguien puede decir, no es que el bautismo del Espíritu Santo era solo para los judíos allá. Es solo para los judíos, nosotros no tenemos que ver nada, nosotros somos gentiles. Eso es mentira. Ese es tu pensamiento, no lo que dice la palabra del Señor. Amén. Amada iglesia, Samaria no era 100% sangre judía, había una mezcla entre judíos y samaritanos, pero la promesa es para todos. Hay una sola verdad, Amén. hay un solo camino, hay un solo Dios. Amada iglesia, hay un solo camino nada más, hay un solo evangelio. Si alguien te trae otro evangelio que no es el evangelio que enseñaron los apóstoles, está fuera de Biblia. Amén. Amada iglesia, nosotros tenemos que creer esta promesa, porque lo mismo que los apóstoles enseñaron, ellos decían, allá fueron bautizados los hermanos en Samaria, bueno, hay que ir por ellos para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Si no fuera importante el bautismo del Espíritu Santo, Pedro y todos los apóstoles no le hubieran puesto importancia, pero ellos le pusieron tanta importancia, porque era promesa de Dios. Amén. Gloria a para Dios. todo aquel que creyera Gloria a en Dios. Él.
Leamos otro ejemplo. Hechos su capítulo 10. Vamos a leer. Hechos su capítulo 10. Y aquí no hay nada de sangre judía. Aquí vamos a ver un ejemplo que es sangre gentil. Gloria al nombre de Jesús, un hombre conocido como Cornelio. Hechos su capítulo 10, vamos a leerlo del versículo 44 al versículo 48. Cuando lo tenga puede decir un amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos. ¿Cuántos creen lo que dice la palabra del Señor? Amén. ¿Cuántos creen que es Dios mismo hablándonos aquí? Aleluya. Gloria Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Leamos la palabra. Dice, vamos a leerlo detenidamente. Vamos a ir entendiendo lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. Porque lo que Dios quiere que nosotros le creamos a Él y que nosotros seamos vestidos de ese poder de lo alto que Él tiene para nosotros. Dice así: a Dios. mientras aún hablaba Pedro, dice, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Cornelio, sangre gentil. Amén, así es. Él era gentil 100%. Así es. Y nosotros miramos que ellos creyeron a la palabra que Pedro les llevó. Aleluya. Si usted va a comenzar a leer toda la historia desde el versículo 1 hasta el final, usted va a encontrar que Cornelio era un hombre justo, oraba al Señor, era temeroso de Dios, pero eso no le bastaba para irse para allá. Aleluya. No le bastaba. Por eso, si fuese por acciones, por cosas, ya estoy en el cielo, como hoy dice, se murió y era tan bueno y se fue para el cielo. No se fue, están engañados esa gente. Así es. Nosotros, amada iglesia, necesitamos nacer de nuevo y vestirnos de ese poder de lo alto. Amén, amén. Lo necesitamos, amada iglesia, lo necesitamos. Mire, mientras Pedro hablaba el evangelio, Cornelio y toda su familia creyeron a la palabra que Cornelio le trajo a ellos. Creyeron. Cuando ellos creyeron, dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. Y los discípulos que eran judíos se quedaron como asombrados, pues. Asombrados porque dijeron, oye, si estos son judíos, gentiles, ¿a poco esta promesa no es solamente para los judíos? Porque los gentiles ahora nosotros los oímos hablar en lengua igual que nosotros. Aleluya. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo igual que nosotros. No digo de otra manera diferente, no, igual que nosotros. Porque es el mismo Espíritu que bautiza a los judíos, es el mismo Espíritu que bautiza a los gentiles y a todas las personas que creen en Él, amada iglesia. Es el mismo Dios, amada iglesia, es el mismo Dios. Pero nos toca a nosotros creerle. Cornelio creyó en el Señor y recibió esa promesa antes de ser bautizado. ¿Leyó usted eso? Aleluya. Detenidamente. Aleluya. Dice que ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo antes de ser bautizados. Pero después de que habían recibido, ya Pedro los mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y ya, ahora sí quedaron completitos. Amada iglesia, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver otro ejemplo y último ejemplo. Hay muchos ejemplos, pero vamos a ver otro ejemplo. Hechos su capítulo 19. Ahí vamos a ver a nuestro hermano Pablo, gloria al Señor. Hechos su capítulo 19, versículo 1 al versículo 7. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? ¿Qué dice ahí, amada iglesia? Vamos a leerlo. Cuando lo tenga puede decir un amén. Pero vamos a leerlo detenidamente, despacio, para que podamos entender ahí. Dice, aconteció, ¿ya lo tienen? Cuando lo tenga puede decir un amén. Para estar seguro que lo que vamos a estar leyendo es de la palabra del Señor. Dice así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso.
y hallando a ciertos discípulos, les dijo, mire lo primero que preguntó Pablo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, estaban igual que yo, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. El 3 que dice, les dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? En otras palabras, ¿cómo pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo les explica y dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Dice el 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sí se da cuenta? Que la misma enseñanza que se empezó ahí para los judíos o ahí en el aposento alto, esa misma enseñanza, todos los discípulos, todos los apóstoles, esa misma enseñanza, se fuesen donde se fuesen, no le iban a cambiar la palabra. Aleluya. Ellos lo que enseñaron en Jerusalén lo fueron en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hoy en este tiempo también hay un pueblo que sigue predicando el mismo evangelio de los apóstoles, amada iglesia. Nosotros necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Jesús nos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nosotros nos vamos a enfrentar a muchas cosas en este mundo y nos enfrentamos. Usted se enfrenta a muchas cosas, pero amada iglesia, necesitamos la fuerza, el poder de nuestro Dios. Con esto que te digo, no quiero decirte que tú no eres hija o hijo de Dios, no. Porque los discípulos que seguían a Jesús eran discípulos de Él, eran seguidores de Jesús. Pero Él dijo, van a recibir poder de lo alto cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ustedes tienen que quedarse ahí. Tú eres hija de Dios o hijo de Dios y has sido bautizado en el nombre de Jesús. Ahora nos toca a nosotros creerle al Señor esa promesa, que el Señor nos bautice con ese Espíritu Santo. Aleluya. Todos necesitamos, iglesia. A mí me enseñaron de una manera diferente, que no había necesidad de nada y que ya era salvo y ya. No necesitamos más nada. Y le doy gracias al líder, al pastor, que le doy gracias a Dios. Ese pastor que nos enseñó hace tiempo, en otra enseñanza, está en México, por gracia y misericordia del Señor. Ahora él es un hombre de Dios. Amén, gloria a Dios. Que guía a una iglesia y que él ahora anuncia del Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Llegó a conocer, a entender lo que los apóstoles enseñaron. Ahora él sigue trayendo ahora la misma enseñanza de los apóstoles. Y iglesia, no hay nada más bonito. No hay nada más bonito de tener la misma enseñanza de los apóstoles. A muchos le ponen poca importancia del bautismo del Espíritu Santo. Muchos. No importa, no pasa nada. Ya eres hija de Dios, ya estás en la iglesia. Pero Jesús dijo, no, recibiréis poder. Amén, así es. Quédense ahí. Ustedes van a recibir poder de lo alto. Pero tienen que creer, dice el Señor. Y Él hace la invitación. Si alguno tiene sed, en otras palabras, si alguno cree, venga, a mí beba. Esto es para usted, hermana. Hermano, esto es para usted. Si usted no ha vivido esa experiencia, o tal vez nunca le han enseñado la necesidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo, hoy puede decirle, Señor, hoy creo. Hoy creo que esa palabra es para mí. Aleluya. Yo necesito ser lleno de tu presencia. Yo necesito ser investido de ese poder de lo alto que usted promete ahí en su palabra. Señor, yo soy tu hijo, ya soy bautizado, yo te canto, yo te adoro. Y el Señor Jesús, yo me imagino que nos aplaude el Señor, porque ya somos parte de su reino, somos parte de su iglesia, amados hermanos. Pero Él dice, hay algo más que quiero darte. Hermano, hay algo más que yo quiero darte. Hermano, hay algo más que quiero darte, dice el Señor. Y es el poder de lo alto.
¿Para qué vas a ocupar eso? Para enfrentarte con tantas cosas que pueden venir a tu vida. O cosas tal vez con lo que tú te estás enfrentando y sientes que ya no puedes. Pero en esta mañana yo les invito a ponerse de pie. Y vamos a hablar con el Señor Jesús. Yo antes decía, a mí no me enseñaron de eso. Y no creía, y no era mi culpa, sino que era culpa de los líderes que enseñaban de una manera diferente. Enseñaban de una manera muy diferente. Y yo, amada iglesia, no lo culpo a ellos. Pero la mayoría de líderes son culpables de que la gente no crea en el bautismo del Espíritu Santo. Los mismos líderes, amada iglesia. Pero la palabra del Señor es tan clara. Esta promesa es para usted. Es para mí, es para tus hijos y para los hijos de tus hijos y para todos a quien el Señor llamare. Vamos a platicar con nuestro Dios, amada iglesia. Necesitamos ese fuego, esa presencia del Señor. Puede pasar al frente si usted quiere. Puede arrodillarse en el lugar que usted está. Pero vamos a decirle, Señor, necesito que usted me llene de su Espíritu Santo. Necesito esa fuerza. Necesito ese fuego, Señor Jesús. Así como usted guió al pueblo de Israel en el desierto con esa columna de fuego, Señor. Así yo quiero que usted guíe mi vida. Así quiero, Señor, que usted me guíe, que usted guíe, Señor, mi caminar. Que a cada paso que yo dé, Señor, en este mundo, que sea su presencia, Señor Jesús. He entendido, he comprendido que yo soy su hija, yo soy su hijo. Pero he entendido esta mañana que usted quiere darme algo más. Que usted quiere vestirme del poder de su Espíritu, con ese poder de lo alto, Señor. He llegado a entender y hoy quiero decirle, Señor, que lo necesito en mi vida. Necesito su fuerza, necesito su poder en mi vida. Oh, iglesia, abre tu boca, abre tus labios y díselo al Señor, platica con él.